Acabamos de salir del programa con los senadores Roy Barreras y José Obdulio Gaviria y quedaron muchas preguntas por hacer, lamentablemente. Y hay una que creo que le quedó a usted, Diana, nos toca voltearnos porque si no estamos en contraluz. Usted le quería preguntar al senador Barreras y a José Obdulio Gaviria algo. Sí, que nos quedó. Algo que nos quedó. Venga, y que venga, hemos venga, que está aquí no cabemos. No sale de espaldas a la historia. Hágase del lado correcto de la historia. No, yo le quería preguntar a los senadores sobre el tema de la extradición y era básicamente si de verdad se quedó resquebrajada o no a raíz de la decisión de la JEP. ¿Qué opina cada uno? Bueno, lo primero es que la extradición tiene una utilidad muy limitada, llevamos 30 años extraditando y seguimos con la maldición del narcotráfico, pero es útil para garrotear a los mafiosos criminales, de manera que yo la fortalezco y creo que hay que corregirla. Pero la debilidad de la extradición, que contiene el dicho de verdad sin límite, sin periodo de tiempo, está hace 20 años y es un problema de la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los asuntos que podemos acordar. No es una debilidad originada en el acuerdo de paz, ni la corregían las objeciones, porque la Corte sigue extraditando sin límite de verdad para ese dicho. Bueno, yo en cambio sí parto de la base de no demeritar la extradición como instrumento de política criminal, igual que las fumigaciones de las plantaciones de coca, en primer lugar. En segundo lugar, estamos sin extradición. Los Estados Unidos hoy pierden el tiempo solicitando extradiciones de narcotraficantes que tengan connotaciones o creencias políticas y las expresen o no. Hoy, por efectos de la JEP, por ejemplo, los terceros simplemente pueden decir que van a hablar ante esa corporación y de inmediato queda neutralizada, queda prohibida su extradición. Bueno, la verdad no queda prohibida, eso no es prohibida, pero déjeme decir algo, que me estoy tomando esta taza de café, muchas gracias a ambas. No es mi taza número 500, como las que Marta Lucía dijo que se podía tomar 500 vasos de agua, pero en cambio si se toma una tacita del glifosato que defiende José Obdulio, se envenena. Ese es una viejo debate en la academia, el glifosato. ¿Pero por qué se menciona glifosato si porque él estamos dijo de la hablando de la fumigación. extradición? No digo que los dos problemas la extradición y el glifosato. Para él se resuelve el narcotráfico. Extraditando a los narcos, me parece muy bien que los extraditen, eso no resuelve nada, pero ayuda por lo menos a amenazarlos, y fumigando con glifosato. Llevamos 30 años haciendo eso y seguimos con la maldición del narcotráfico. Crearon un instrumento de justicia que tenía un objetivo, la impunidad y permitir la elegibilidad inmediata. Cuando se presentó el incidente o el affair Santrich, nosotros creímos que allí por lo menos nos iban a dar esa concesión, y es que frente a los hechos con posterioridad al 1 de diciembre del 2016 sí se permitiría continuar con la figura. Pues ayer la JEP dijo no, y tan evidentemente dijo no de una manera arbitraria que basta leer el salvamento de voto de la señora Claudia López para entender que nosotros teníamos toda la razón. El propósito era impedir que los dos pilares de la lucha contra el narcotráfico en Colombia siguieran vigentes, la extradición y la fumigación. Basta leer el numeral quinto de las 148 páginas, párrafo 435 de ayer, porque él las lee y yo también. Allí dice la JEP: a la Corte Suprema investiguen, porque si el señor Santrich tiene pruebas de que cometió delitos, condénenlo. Y a la sala de apelación, dice el procurador, que si aparecen nuevas pruebas también que lo condenen. La JEP no dijo que el señor es inocente, y los que defendemos el acuerdo de paz tampoco decimos semejante cosa. El que cometa un delito después del 1 de diciembre de 2016, a la cárcel y a la extradición. Eso lo escribimos no hoy, sino en el acuerdo de paz. Yo firmé ese acuerdo. Pero Santrich dijo en el testimonio que la reunión había sido después del 16, o sea, en el testimonio dice, Santrich él mismo dice que la reunión fue en esa fecha, o sea, sí fue después del acuerdo. Claro, pero es que como la reunión no es el delito es lo que se haya acordado en una reunión que, debo decir, a mí me parece sospechosa, pero sin embargo acordémonos. Fue una reunión que se llama entrampamiento en los Estados Unidos. Unos agentes de la DEA que actuaron aquí en Colombia sin autorización legal, antes de la fiscalía. Todo eso es jurídicamente condenado. Todo lo que haga pero la justicia sí colombiana, la ordinaria o el Congreso, o digamos el Centro Democrático, lo que haga la justicia respecto colombiana. a la comisión de crímenes por parte de los miembros de la cúpula de las FARC, para Roy siempre es sospechoso. No, los sospechosos estamos sometidos a la suspicacia. No. Pero venga, yo les hago una pregunta y salgámonos que aquí estoy con contraluz. No, y les hago una pregunta. Oiga, Colombia está, uno ve las tías en la casa, los primos, los papás, todo el mundo agarrándose por posiciones, o que coinciden con la suya, senador Gaviria, o que coinciden con la suya, senador Barreras. Ustedes se agarran en los medios de comunicación, se enfrentan, oiga, y uno sale y los ve y tomando café juntos. No, primero yo soy el que está tomando. Mire, contémosle a los que nos están viendo. La pregunta era
tan difícil que se le cayó el teléfono. No estamos tomando café juntos. Yo estoy dispuesto a cómo le sentarme con José sintetizo yo Obdulio esto? a encontrar soluciones. Vea, pero no quiero tomar café con él porque Por de pronto le echa ejemplo, yo glifosato. estoy tratando de convencer a Roy y con los miembros del partido en su conjunto de la U, al Partido Liberal y al Partido Cambio Radical, de que pertenecemos a la democracia liberal y que de continuar con esos actos que han legitimado la presencia en la política del terrorismo sistemático y del marxismo-leninismo como corriente de pensamiento, vamos a caer necesariamente en la misma situación política en la que cayó en el 1999 Venezuela. Este proceso que conlleva, por ejemplo, actitudes como la de Roy o la del presidente Gaviria o la del ex candidato presidencial Vargas Lleras, de justificar, legitimar y sobre todo amnistiar e indultar a los terroristas para que hagan política, llevó a Venezuela en el año 1994 a la salida a la palestra del señor Chávez, condenado a 7 años y además sin derechos políticos, a que obtuviera el triunfo en el año 1999. Interesante, mire, se le olvidó un nombre en la lista. Usted dice Roy, Gaviria, Vargas Lleras, que llevan a la impunidad aprobando amnistías para que hagan política. ¿Sabe quién aprobó la amnistía del M-19, el indulto y el reindulto? Álvaro Uribe. Métalo en la lista. Y métalo en la lista cuando él propició en buena hora el desarme de las autodefensas. Claro, sin la obligación de decir la verdad, pero los desarmó. Cuando uno no entendía algo en derecho, entonces decía, es una diferencia de grado. Pero en este caso es una verdadera diferencia de grado, porque la verdad es que los amnistiados del M-19, ninguno de ellos tenía condenas por violación a los derechos humanos. O sea, el crimen de Raquel Mercado ni la toma del Palacio de Justicia fueron, eso se podía. Eber Bustamante nunca cometió un delito. Estamos hablando de los amnistiados, porque otra cosa por ejemplo, es... Eber Bustamante. No, es que Eber Bustamante, sí, pero... Comandante guerrillero, senador del Centro Democrático, ese sí podía ir. Es que indulto es distinto, porque el indulto es el perdón de delitos, de crímenes cometidos por la persona. Otra cosa es la amnistía por un delito, que es el delito de rebelión. ¿Sabe cuál es la diferencia interesante en la amnistía? Que el indulto lo da el presidente si le da la gana. La amnistía exige 2/3 partes del Congreso. Exacerba mucho el ánimo cuando ve uno que ustedes indultaron a personas que cometieron los crímenes contra las niñas de Rosa Blanca y que ellas imploran que ustedes... En este proceso conllevó el indulto y la amnistía de gente con 500 años de, a las bases 500 años de cárcel, como por ejemplo varios de los miembros que lo acompañan a usted y a mí en el Congreso. Ninguno de ellos está amnistiado. De la extradición otra vez para atrás. Pero mire, oigan, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? No, pero no perdemos la esperanza de que las élites intelectuales, políticas y de toda naturaleza hagan esfuerzos para empezar a reconocer cosas válidas el uno del otro. Porque lo que yo sí creo, y creemos todos en la mesa, es que el deber es poder visualizar un país como proyecto común. Porque lo que no podemos entender es cómo pretender solventar satisfactoriamente unas necesidades tan apremiantes como, por ejemplo, las afugias económicas si no estamos unidos como nación. Claro, pero déjeme decir una cosa final que creo que vamos a al liberalismo. Mire, y a la democracia. A mí me parece que es tan importante este llamado de verdad entre valores. Dios mío, se nos cae esto. A ver. En la mano. Mire, yo digo que valoro mucho el llamado que nos han hecho dentro de la cabina y aquí afuera a José Obdulio y a mí, a todos los colombianos, Rodrigo, a intentar caminos de acuerdo, porque las élites políticas de la década de los 40 se agarraron de manera furiosa en Colombia y en Bogotá. Laureano y Gaitán y Lleras Restrepo hicieron un pacto de las élites aquí y costó 7 millones de muertos y 300.000 muertos porque en los territorios se siguieron matando, liberales y conservadores a machete. Las cifras nosotros tenemos... La primera comisión de la verdad real. Hubo una necesidad inclusive Guzmán. De una dictadura, pero no vamos Usted me está hablando de el padre Guzmán, ¿sabe quién es Guzmán? Para que sepan. El archivo del padre Guzmán acaba de recuperarlo en la Universidad del Valle, bellísimo, lo tenía una viuda de otra persona en México y hay que leerlo. Ese archivo es el del que hablamos. Monseñor, no me lo degrade. Era un sacerdote. Que dejó de serlo porque se casó. Entonces él no se volvió monseñor, sino marido. Pero bueno, yo como conozco la historia también como usted. Entonces, esos archivos del padre Guzmán, del marido Guzmán, nos van a volver a recordar que por culpa de lo que dice Rodrigo Pombo,
Las élites. No me meta a mí en No, las élites se agarraron. El cura Pombo. Las élites, al contrario. Costa Las India élites se tesis agarraron. es un poquito distinta y es se pusieron de acuerdo que en nace Sirges, con el en Benidorm, y se decreto empezaron a de matar allá. guerra-muerte del Libertador. Pero bueno, de todas maneras, en ese tema yo creo que nos podemos poner de acuerdo, es democracia liberal, garantías de desarrollo, crecimiento de la economía, Respeto a los fallos de las dentro Cortes. de una armonía política, Claro, como la JEP. pero no con las FARC. Bueno, porque son colombianos, están desarmados. ¿Qué hacemos con ellos? Ejercieron ¿Los sistemáticamente aniquilamos? el crimen como acción política. Y entonces, en la entrada creo que de este propio canal, o tal vez de CMI, no, de pronto fue más bien de CMI, el doctor Carlos Gaviria, su amigo y mi amigo, dijo una barbaridad. Dijo, es que no es lo mismo matar para que otros vivan mejor que matar para enriquecerse. Así lo dijo. Véalo en YouTube. Eso no lo dijimos nosotros. Pues a los dos, muchas gracias por venir. A ustedes. Bienvenidos Y ahora siempre. seguimos por el pasillo con otra cámara. No, ya se pueden ir. Chao. No dejo nada.